habíamos comentado ya un poco de la bronquitis asmática, que a veces la confundimos, especialmente cuando está iniciando. Pero una vez que se presenta, ya nosotros sabemos que es un proceso crónico y es episódico, por eso que es fácil de reconocer. Y una de sus características es que son intermitentes y muchas veces acompañada de una disnea paroxística. Y esto como una respuesta a múltiples estímulos y que vamos a ver que en su etiología las clasificamos en diferentes posibilidades de causa, ¿no? Cuando hacemos la revisión actualizada para cada clase que voy a hablar de asma, siempre busco alguna novedad en cuanto a lo que se refiere a su etiología o si ya tenemos una receta estándar para todos los pacientes. Y aún no es fácil. Si miramos el Google Académico o el Google Scholar, que es el que les recomiendo, o el PubMed, que es donde hacemos búsquedas simples, y hicimos un filtro de 2020 hasta el 2024, hemos encontrado casi 70.000 resultados y desde la época del 96 se vienen tratando de ver estas características. Si vemos en Scopus, una revista científica más elaborada, de primer nivel, que probablemente para ustedes no sea fácil entrar, no porque sea difícil el acceso, sino porque la universidad todavía no tiene esta plataforma, que tenemos casi 300.000 documentos entre las novedades que tenemos. Entonces, otra de las características que tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos lugares, un europeo, dos europeos y un americano, en que se encargan de mantener información actualizada referente al asma. Y vamos a ver información actualizada en el reporte del GINA, que es 2024, para que tengamos actualización de la información. Toda esta información que les presento la tienen en el material que les presento siempre, como también es de uso público, solo tienen que entrar a gina.org o lagema.org para que puedan tener. Y además que existe una aplicación para manejar, como decimos, un libro de bolsillo, ¿no? Pocket Guide. Entonces, cuando tomamos en cuenta los conceptos, tanto en Cecil como Harrison o Barrera o en la misma Gina, todas coinciden que es un proceso inflamatorio crónico a nivel de las vías aéreas. Por favor, tomen en cuenta vías aéreas. No estamos hablando de parénquima, no estamos hablando de alveolo, simplemente estamos hablando de vías aéreas. Y aquí hay una íntima relación con unas características de tipo alérgico, como vamos a ver, pero no todos los pacientes tienen ese mismo patrón. Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes aprecian en el mapa que cada vez es más común la enfermedad. Si miramos estadísticas de Estados Unidos, sirve como ejemplo porque manejan muy bien sus datos, ellos todos los registran. Vamos a ver que una gran proporción de los niños están afectados y que hay que tomar en cuenta que un tercio de la población ante los 40 años, y fíjense este dato interesante, después de los 60 años es más frecuente en mujeres. Por eso es que antes se confundía como asma cardíaca, porque las relacionaban con la insuficiencia cardíaca por la edad, pero hoy con los estudios vamos mostrando que esta característica no se sabe exactamente por qué es más común en la mujer después de los 60 años. Si miramos estudios de América Latina como de Europa, vamos a ver que existe una prevalencia similar y que esto está incrementando probablemente por la relación de lo que significa los contaminantes ambientales. Lamentablemente Bolivia
no maneja unos datos tan específicos, por eso es que no es fácil poder identificar cuál es la incidencia realmente o la prevalencia del asma en nuestro país. Frío. La clasificación existen diferentes. Hay esta clasificación que es clásica, que la clasifica en intermitente, persistente, crónica y atípica. Y a su vez vamos a ver que dentro de esta clasificación las manifestaciones también tienen una característica que vamos a ver el predominio en la matutino, diurno, nocturno o intersemanal. Y hay otra clasificación que es la extrínseca, intrínseca, otra etiológica, otra alérgica y otra idiosincrática. Depende de cómo se lo vea. La extrínseca tiene unas características que están relacionadas con la alergia, ya que tenemos pruebas cutáneas positivas, hay aumento de las inmunoglobulinas E, hay antecedentes de alergia en la familia, hay antecedentes de presentar eczemas o otros tipos de alergia, y es más común en edades tempranas. En cambio, la intrínseca es lo opuesto. No hay antecedentes de asma, estas son las más difíciles de reconocer, no tiene pruebas hacia alergenos, si le hacemos pruebas de antígenos, en la mayoría son pacientes adultos, pero sí hay algo que es llamativo, que es el antecedente de procesos infecciosos, virales o bacterianos durante la niñez. Y la alérgica es muy parecida a la extrínseca, ya que hay antecedentes de enfermedades alérgicas, tenemos inmunoglobulina elevada, pruebas cutáneas de antígenos van a salir positivos, las pruebas de algún antígeno específico van a ser positivas. Y la idiosincrática, similar a la anterior, donde no hay antecedentes familiares de alergia, pruebas cutáneas y concentración de inmunoglobulina normales, ¿sí? Entonces, hay otra clasificación que está en relación con la clínica, leve, moderada, persistente, severa. Wow, ¿qué hago para el frío? Un café caliente, no tomo un café, menos si quiero dormir después de un posturno. A ver, ¿por cómo se produce el asma? Entendamos un poco su fisiopatología, y esto es importante tratar de comprenderlo para que podamos hacer un enfoque terapéutico que sea más efectivo, ¿no? Ahí, entendiendo la fisiopatología, vamos a comprender por qué algunos pacientes responden de una manera y otros pacientes, a pesar de los múltiples esquemas que uno trate, no hay la respuesta que uno quisiera, ¿no? El común denominador en el asma es que existe un proceso inflamatorio de la vía aérea, ¿sí? Vía aérea, vuelvo a sentir. Y hay presencia de eosinófilos y de linfocitos, de preferencia los TCD4+. Estos, a su vez, se puede identificar el proceso en dos etapas, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana es la que ocurre en los primeros minutos. Está mediada por mastocitos. Estos liberan unos gránulos, como ya ustedes aprendieron, que tienen histamina, tritasa, caupiasa y leucotrieno, que son los responsables de la contracción del músculo bronquial, ¿no? Esto además realizan una vasodilatación, lo que incrementa la temperatura, la hiperemia, y una hiperactividad de las glándulas mucosas, que hay una secreción de moco exagerada, ese moco filante que no es tan fácil de eliminar, como vamos a ver en la clínica. Y la fase tardía, que esta ya es la responsable especialmente cuando el proceso es crónico, cuando se va repitiendo semanas, meses, años, para poder entender por qué ocurre ese remodelado, esos cambios en la estructura propia de la vía aérea, ¿no? Esta fase, ya hablamos de horas, ahí la broncoconstricción, la contracción de ese músculo ya es sostenida, ya se mantiene, y hay una intensa reacción a nivel del labro bronquial. Esto
es fácil de entender, por ejemplo, cuando tenemos esos pacientes que no están respondiendo al tratamiento y que no hay forma, a veces hasta con la utilización de anestésicos relajantes musculares, no podremos llegar a bloquear estas reacciones liberadas por las interleucinas, por las prostaglandinas, los mastocitos y todo ese proceso inflamatorio que se produce, ¿no? Entonces, si miramos el microscopio, vemos esos bronquios con esa estructura alterada, con presencia de fibroblastos, y es lo que le decía hace un momento el remodelado, ¿no? Que es ese proceso igual heterogéneo debido a la reacción inflamatoria sostenida y que va llevando a acumulación de tejido conectivo, dando estas características y que terminan deformando esa estructura normal de la vía aérea, de esos bronquios, bronquiolos, ¿no? Entonces, si se fijan en el gráfico, esto presentaba una revista Iladiva muy interesante, la forma de presentarlo, y cómo la liberación de estos gránulos, de mastocitos, que son activados por los linfocitos T, los linfocitos B, y esto a su vez liberan los eosinófilos y todo ese factor de liberación de prostaglandinas, de interferón, de interleucina. Vamos a ver que esta respuesta, esta liberación de estas sustancias, estos mediadores, son los que son responsables con el tiempo de esa fibrosis, con lo cual ese paciente termina con un sector enfisematoso, pero no confundamos lo que significa el enfisema en sí, como cuando vamos a ver de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que clínicamente en los estadios crónicos el asma se parecen, pero que desde el punto de vista fisiopatológico son entidades muy diferentes. Hay un grupo de estudios liderados por Advari que tratan de mostrar que existen unas células de este tipo inflamatoria, de las natural killer que aprendimos, ¿se recuerdan? Especialmente CD3-4 y CD3 Plus, abundan en los pulmones de pacientes con asma bronquial. Entonces, aquí con este estudio corrobora lo que se había visto de que hay un proceso de liberación inflamatoria, principalmente mediado por los linfocitos, que son los que activan esos mastocitos, ¿no? Entonces, cuando vemos en detalle, por microscopía, vamos a ver que 2/3 partes de estas células asesinas natural killer tienen un receptor invariante y muy bien definido, especialmente en aquellos pacientes que presentan cuadros de moderado a severo. Entonces, vamos viendo que todas estas sustancias que están liberando son las responsables, en primera instancia, de disminuir esa luz bronquial por esa contracción sostenida del músculo liso, ¿no? Pero no solo eso, sino que la hiperactividad de esas glándulas mucosas también va disminuyendo la luz. De ahí que estos procesos de liberación de moco en ocasiones son los responsables de complicar aún más el proceso, obstruyendo vías aéreas periféricas, dando lo que se conoce como atelectasia, lo que complica aún más el cuadro y que muchas veces son los responsables de los procesos infecciosos sobreagregados, ¿no? Entonces, ¿por qué se activa todo este proceso que liberan a estos mediadores, estos neutrófilos, este eosinófilo? No hay una teoría muy específica. Lo que sí se nota es que hay una respuesta de tipo alergeno, de tipo reacción antígeno-anticuerpo. De ahí que van a ver que muchos de sus pacientes tienen relación con los cambios de clima, otros tienen más relación con el tema de la polinización en época de primavera. Recuerdo una paciente que no podíamos controlarle, que se fue de vacaciones a Samaipata y de allá ya no quiso volver más. Me llamó por teléfono, que estaba pidiendo su cambio de trabajo porque allá no se le presentaba la crisis. Aquí era toda la semana con hospitalización y todo eso. Entonces,
buscamos vacunas, buscamos causas, al final probablemente era una sustancia en el ambiente de esto, probablemente de flores que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y les decía que se está incrementando la crisis asmática a nivel mundial porque en estos contaminantes ambientales, cada vez más vehículos, cada vez más smog por fábricas, etcétera, hace que haya mayor respuesta en el ambiente a estos antígenos. Por lo tanto, ya se tiene claro que en un gran grupo de pacientes podemos identificar qué le provoca. A veces el humo del tabaco, a veces un perfume, a veces un alimento, pero la otra gran mayoría ni se entera por qué le ocurre. De pronto no puede respirar, de pronto está tosiendo y uno trata de encontrar, inclusive va y le hace hacer vacunas, etcétera, y vamos a ver que no. De ahí que, como no es muy fácil tratar de determinar a todo paciente que tiene esta crisis, lo que se recomienda evitar donde haya un más alergeno, por ejemplo, evitar las mascotas en la casa, evitar alfombra, evitar estar frente a contaminantes, por ejemplo, el tabaco o algunos perfumes, e inclusive algunos medicamentos como la aspirina o algunos alimentos como el queso o beta-alergénico. Entonces, hay que ir haciendo prueba, ensayo y error, ¿no? Entonces, no es muy fácil tratar de determinar cuál es, pero sí tenemos que intentar buscarlo porque en algún grupo de personas vamos a poder determinar cuáles son estos factores que están provocando y obviamente al conocer el factor podemos ya sea o evitar su contacto o tratar de encontrar una vacuna, ¿sí? Y las infecciones están íntimamente relacionadas, especialmente las que se presentan a repetición en los niños, con seguridad que cuando son jóvenes o adultos hay una predisposición a desarrollar. Y otra característica que es interesante, que ustedes lo van a ver, a veces vienen padres pidiéndonos licencia para sus hijos y el profesor no le cree, piensa que el estudiante es por mañoso, por flojo, que cada que va a hacer educación física o va a hacer alguna actividad física, el paciente no puede respirar, se le cierra el pecho, comienza a silbarle y no se sabe exactamente por qué. Se cree que el incremento en la temperatura en el alumno que han debido a la situación que en respuesta a la actividad física puede ser el factor desencadenante. Entonces, si nosotros logramos entender en este cuadrito, vamos a comprender el proceso para poder contrarrestarlo. Es decir, que hay una respuesta que provoca una vasoconstricción, una hiperemia. Vamos a ver que hay una actividad que provoca una broncoconstricción, una contracción del músculo. Esto, además, ese proceso inflamatorio hace que haya un infiltrado celular como responsable. Esto incrementa el grosor de las glándulas mucosas, dándonos un edema. Hay un incremento con el tiempo de la membrana basal. Y todo esto va a llevar a que haya una obstrucción del flujo aéreo. Y muchas veces le decía que por la hiperactividad de estas glándulas mucosas podemos tener tapones de moco, el cual va a ir a complicar aún más, provocándonos las famosas atelectasias que estas pueden sobreinfectarse y a veces simular como si estuviéramos frente a un cuadro de neumonía, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos estos elementos propios en la fisiopatología, nos va a ser más fácil enfrascar el tratamiento apropiado. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son las manifestaciones? En general, nosotros cuando viene un paciente al consultorio, le decimos de que, por favor, cuando se duche, que no esté solo y que la puerta no le eche llave, porque a veces
el espasmo puede ser tan severo que no le permite que haya una fonación apropiada como para pedir ayuda. Entonces, tenemos cuadros muy severos. Hay cada vez personas famosas que son las que aparecen en la prensa, ¿no? Muerte súbita, y son estas características de broncoespasmo. Pero ustedes van a ver que también hay personas que apenas lo notan, son autolimitados, no necesitan ir al médico, solito se les pasa. Entonces, es variable, pero vamos a ver que tenemos dos etapas. Cuando se presenta en esa etapa temprana o cuando ya está en plena crisis. Lo ideal es conocerlo para darle su medicación al paciente y que él sienta cuando ya se va a desencadenar el cuadro, comience a usar su medicamento para evitar que se desencadene todo ese proceso inflamatorio. Lo primero que el paciente nota o el familiar es que empieza a sonarle el pecho. Doctor, me suena el pecho, la famosa sibilancia, las escuchan, ¿no? Si el cuadro es leve, no le afecta la frecuencia cardíaca, ni la frecuencia respiratoria, ni la fonación. Apenas un poco de sibilancia y algo de todo. Pero si el cuadro es moderado, ahí ya el paciente nos vamos a dar cuenta por las características de la voz. Si viene al consultorio y la voz se escucha despacio, este paciente ya está con cuadro moderado. Y a eso se va a acompañar de la disnea. El paciente ya va a comenzar a presentar la sensación de falta de aire. Si el cuadro es severo, al momento que ya no va al consultorio, generalmente van a los hospitales, a los servicios de emergencia, porque van con clínica de insuficiencia respiratoria, es decir, de una frecuencia respiratoria por encima de 30, van a estar cianóticos, van a estar con signos de tiraje, ya sea aleteo nasal o interaje a nivel del cuello, es decir, tratando de utilizar sus músculos accesorios y la fonación no se va a entender. Si le tomamos los signos vitales, en el caso de los moderados vamos a tener una taquicardia y vamos a tener una hipertensión en primera instancia porque el miedo a sentirse ahogado hace la liberación de catecolamina. Esta catecolamina favorece la vasoconstricción periférica, lo cual va a incrementar la presión arterial, ¿sí? Entonces vamos a tener un reflejo pulmonar donde se libera más el gasto cardíaco y la tensión arterial, justamente por la liberación de estos mediadores y además por el estrés de ese paciente, porque es como si le estuvieran ahorcando, es como si le estuvieran tapando el cuello, ni siquiera la boca, ¿no? Entonces abre la boca para tratar de meter aire. Y eso es las etapas de crisis, pero también hay que tomar en cuenta otras manifestaciones que te hacen dar cuenta la evolución del cuadro. Obviamente nos damos cuenta de la evolución por la anamnesis, ¿no? El paciente nos dice cuánto tiempo lleva enfermo, pero podemos ir reconociendo también la cronicidad con los signos de la perfusión distal, es decir, la acropaquia, ¿no? Los dedos en palillos del tambor, las uñas en vidrio de reloj. Luego vamos a ver el incremento de los diámetros entre los peteroides del tórax, el famoso tórax enfisematoso. Vamos a ver que comienza a presentar los signos de los sopladores para tratar de aumentar su autopip. Y a la auscultación, cuando hay una fonación, es decir, cuando las palabras se escuchan bien, el murmullo vesicular lo vamos a sentir fuerte y acompañado de sibilancias. Crépitos casi no hay, más es viaera. Podemos tener roncus en ocasiones cuando ya está el cuadro con bastante secreción de las glándulas mucosas, entonces vamos a tener roncus. Y en los casos severos, esto pregunta un examen, ¿qué auscultamos en un paciente con crisis asmática severa? Aquí ya no se escuchan las sibilancias jóvenes. Está tan cerrada la vía aérea que no hay posibilidad del intercambio gaseoso. Entonces, si no hay
pasaje de volúmenes de aire apropiado, obviamente que no vamos a ocultar el movimiento vesicular ni sibilancia. Es como si tuviera un tórax silencioso, pero vemos que se mueve el tórax, vemos la desesperación del paciente por querer respirar, se sopla, falta aire, etc. Pero la ocultación no. Entonces, cuando las sibilancias son fuertes, que las escucho sin necesidad de ponerle el estetoscopio, ok, ahí estoy tranquilo, porque sé que no estoy con un cuadro severo. Pero cuando veo a mi paciente disneico, cianótico, inquieto, agitado, tembloroso, ese paciente asusta. Porque no se olviden que el cuadro es crónico. Ya este paciente ya sabe, ya lleva en su bolsillo sus medicamentos. Y en raras ocasiones vamos a tener que venga un paciente debutando. Puede darse, ¿no? Puede darse y generalmente los debuts los confundimos con las bronquitis agudas, hemos dicho, ¿no? Entonces, a medida que el tiempo avanza, ahí vamos a ver el famoso tórax enfisematoso, ¿sí? Y con el tiempo también vamos a ver que ahí la respiración paradojal, como ya ese diafragma se encuentra aplanado, vamos a ver que la respiración va a ser más de predominio abdominotorácico. Es importante que en la anamnesis reconozcamos que ya el paciente tiene esto cuando ya el paciente tiene una enfermedad sostenida. Cuando está iniciando, pues no hay todavía, son sus primeras crisis, no vamos a tener antecedentes que ya le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya es episódico, ya es cuando estamos pasando a la etapa de repetición, la etapa aguda, ¿sí? Y vamos a ver que va a depender del momento de la crisis, el tiempo que haya iniciado el cuadro. Y tenemos expectoración. Si en la fisiopatología sabemos de que hay una hiperactividad de la glándula mucosa, sí. Hay una expectoración blanquecina, filante. Al paciente le cuesta sacarle es una flema ligosa, por así decirlo, que el paciente la escupe y se le queda colgando como si nada, porque no tiene esa fluidez de otro tipo de secreciones. Entonces, anamnesis, inspección, la palpación, vibraciones vocales, cómo están, cómo está la expansibilidad, va a depender las vibraciones del estado. En las leves las vamos a percibir, en las moderadas y severas las vibraciones casi no van a estar ausentes. La expansibilidad va a estar alterada, ¿no? Porque el paciente se queda con el aire atrapado, no tiene posibilidad de sacar el aire. No es que no pueda entrar, es que ya no puede entrar más porque está atrapado debido al broncoespasmo. Eso hay que tomar en cuenta. Y cuando estamos en la etapa de crisis, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente está en crisis? Obviamente, por la anamnesis. El cuadro es agudo, el cuadro es súbito. Entonces, como está iniciando, vamos a ver que son las sibilancias y la tos va a ser escasa, ¿no? Requiere un poco más de tiempo. Y todo depende del grado clínico, ¿sí? Va a depender del grado de... Ahora, algunos pacientes vamos a tener que presentan fiebre. ¿Por qué presentan fiebre? Por complicaciones. Esos tapones en moco que han provocado atelectasias distales, pues esas atelectasias se han sobreinfectado y de ahí comienzan a hacer un cuadro febril, pero ya no es por el asma, ¿no? Sino por la complicación de que están desarrollando una bronconeumonía, probablemente secundario a la atelectasia. Entonces, el diagnóstico es clínico, lo sospechamos con la clínica, pero para confirmarlo vamos a hacer una espirometría con la prueba del broncodilatador. Algo que es interesante ver, no para el diagnóstico, sino para ver la respuesta al tratamiento, es la utilización de los medidores de flujo de pico, como estamos viendo en el gráfico, ¿no? El famoso peak flow. Entonces, cuando estamos con el paciente, es importante la anamnesis. La anamnesis, por favor, cuando ya hay episodios, los antecedentes, pues no preguntamos mucho, ¿no? No, ya el paciente dice, estoy con mi crisis, ya me han diagnosticado de asma, ese es facilito.
El tema son estas bronquitis cuando recién está empezando, cuando el paciente no sabía que tenía asma y por primera vez está presentando eso que me suena el coche, me está quitando el sueño, como un pito de son las sibilancias. De ahí que nosotros, una vez que está la crisis, que pasa cuando la hemos controlado, por favor, no lo mandamos a que vaya a hacer sus estudios cuando está en etapa de crisis, no. Es peor si es de moderado severo, tenemos que tener hospitalizado con oxígeno. Una vez que hayamos controlado el cuadro, vamos a mandarle a hacer una espirometría con la prueba del broncodilatador. Ahí nos van a mandar el resultado, cómo va a estar el BEP-1, el volumen expiratorio forzado, cómo va a estar la relación. Y ahí lo único que hace el médico, el técnico, llega al paciente, primero le toma sus signos vitales, primero le toma una prueba sin broncodilatador. Ustedes saben que la espirometría es simplemente medir los volúmenes de aire que entran y que salen, entonces se le tapa la nariz y se le hace soplar y meter aire por una pipeta, la cual mide. Antes los espirómetros eran casi como una vitrina grande. Hoy los espirómetros que tenemos en la universidad para nuestro laboratorio, imagino que ya hicieron su laboratorio fisiológico en su momento, entra en la palma de una mano, ¿no? Entonces, vamos a tener la oportunidad de repasar esa práctica de la espirometría para que vean cómo se hace, no es difícil. Y en ocasiones, estos pacientes que se le hace respirar, se le pone el broncodilatador, 2 puffs, a los 5 minutos se lo vuelve a medir la respiración, a los 15, vemos que no hay cambio, pero la clínica es de asma, entonces para ello tenemos que usar la prueba de metacolina. En este cuadro, en este algoritmo, les orienta ya cuando tienen los resultados de la espirometría para ver cómo está, si es un problema de tipo restrictivo o es un problema obstructivo o hay una combinación. Entonces, si la respuesta del broncodilatador es menos del 12%, hay que sospechar asma. Es decir, pero si la respuesta es negativa y nosotros consideramos que clínicamente es, entonces tengo que hacer una reevaluación y como mi prueba me sale negativa, pero sospecho de asma, tenemos que pensar en la prueba de la metacolina. ¿Sí? Esto siempre pregunto en el examen porque es algo que deben saberlo para poder aplicar. Entonces, esta hiperrespuesta, vamos a ver si hay un descenso igual al 20% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con una concentración de metacolina de 8 miligramos por ml, vamos a considerar que es positiva. En ocasiones usamos la histamina o la adenosina, pero siempre que se va a usar esta prueba tenemos que estar atentos porque en ocasiones la respuesta es muy severa. La respuesta del broncoespasmo demasiado severa en el cual tenemos que internar a ese paciente para tratar de bloquear esa hiperrespuesta, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay esta prueba, siempre tiene que estar bajo supervisión médica y tener a mano los diferentes medicamentos que sean necesarios para bloquear este proceso inflamatorio. Hace un momentito les mencionaba el peak flow. Por favor, es importante que lo tengan en cuenta. Cuando te llega tu paciente con crisis asmática, vas a contar la frecuencia respiratoria, vas a preguntar si tiene disnea, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, para ellos es más objetivo es medir con el aparatito. Hay aparatitos que cuestan 20 pesos, con $, depende. Si quieres tener tu consultorio y ver un fashion, ok, te pones un digital, además que tenga posibilidad de transmitirse a otros elementos, ¿no? Como un reloj, como una computadora, es decir. Pero exactamente la respuesta es la misma. Entonces, quiero, lo simple es más práctico porque no necesita pila.
Pero a veces al paciente hay que presionarle por los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el paciente bote todo el aire, ya le dice un broncodilatador o le dice primero, le mido. A ver, sople fuerte. Soplo este aparatito y ahí vemos hasta dónde llega. Ok, lo anoto, le hago mi prueba de broncodilatador, le pongo mi nebulizador, le voy a poner mi corticoide, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo como esquema. Luego a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15, a los 30, a los 60 minutos. Voy viendo si hay cambios o no. Entonces ahí que la fórmula facilita. Tenemos que tener cuánto es el valor mayor menos el valor menor por 100 sobre el valor mayor. Este es el famoso peak flow o medidor de pico de flujo. En las prácticas generalmente les hago hacer un ejercicio. Ahora, de acuerdo a la GEMA, ¿qué es la GEMA? Se diferencia la GINA porque la GEMA es la Guía Española del Manejo del Asma. Entonces, de acuerdo a la clasificación clínica, ¿se acuerda que les decía si es intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente grave? De acuerdo a la clasificación clásica, aquí se combina la clínica con los resultados de la espirometría. Si los síntomas son diurnos, nocturnos, más los resultados de la función pulmonar, en base a esa característica voy a decir que es una grave cuando el FEP sub 1, el volumen expiratorio forzado, o el PEF, el flujo pico expiratorio forzado, es por debajo del 60%. Si la variabilidad es por debajo del 20%, me quedo en cuadro leve y no me preocupa. Eso es para el diagnóstico de las respuestas totalmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos la severidad del cuadro? Para ello hacemos las pruebas funcionales. Para ello vamos a hacer lo que se conoce la gasometría, un método invasivo, y que ahí vamos a tratar de determinar 3 elementos. Uno, el pH, que nos refleja su medio interno, para ver si notamos una acidosis respiratoria o cuando hay el incremento del dióxido de carbono. Y por el otro lado, vamos a ver cómo está la oxigenación tisular, cómo está la presión de oxígeno en arteria. A veces no pude tomar el arterial, me sale wow, me sale venoso. No, eso ya no es frío, eso no es hambre, eso es el póstulo. Y vamos a parar un poquito, si no, me voy a dormir. Vale. Me dice si el sonido le decía entonces de que la gasometría es para tratar de medir qué tan grave está el broncoespasmo, qué tan mal está la perfusión tisular en nuestro organismo. Para ello tenemos que ver la PO2 y en ocasiones, para hacerlo más práctico, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la fórmula de la PAFI, ¿se acuerdan? Que dijimos en las clases anteriores, si está por debajo de 250, o si ya está con 150, ya ese paciente tiene que ponerlo ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ahí, pero en los estadios crónicos ya no solamente valoramos la PAFI, ¿sí? Vamos a valorar también lo que es el CO2, cómo están los niveles de dióxido de carbono, porque esas concentraciones. ¿Se acuerdan de la paciente que les comenté? El antiguo turno que me explicaron porque estuve. Pues ayer la pasé al piso charlando, hablando, saludando. Si logramos controlar su broncoespasmo. El tema de la leucemia queda aparte. Eso lo maneja la oncología, pero por lo menos pudimos ayudar un poco. A veces responde bien el paciente y nos da esas sorpresas agradables, por más que el cuadro de fondo sea complicado, pero por lo menos hemos mejorado su calidad de vida un poco. Otras pruebas de laboratorio que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos manejando el asma son las pruebas en sangre.
hemos dicho, se recuerdan hace un momento que les decía, de acuerdo a la clasificación, tenemos que ver cómo están los valores de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son las que especialmente se van a elevar en aquellos pacientes que tienen características de alergia, igual que en el hemograma vamos a valorar los eosinófilos. Pero los casos idiosincrásicos, en los casos de esos pacientes asmáticos, ¿qué hacemos? Eosinófilos normales, inmunoglobulinas normales, pero en broncoespasmo. Recordamos que existe ese tipo de pacientes. Vamos a pedir en el esputo, también podemos ver cómo están la presencia de cristales. En la expectoración podemos ver eosinófilos, cristales de Krushman, los cuerpos de Creola, los de Charcot-Leyden. Eso nos orienta para ver qué tan fuerte está la reacción inflamatoria. Lo pedimos muy poco. Y la radiografía, por favor, la radiografía no es para el diagnóstico del asma. La radiografía nos permite ver que no hay alguna complicación de una atelectasia que esté haciendo una bronconeumonía, o también nos permite medir el grado de avance, aunque no necesita una radiografía para reconocer un tórax enfisematoso, ¿no? Porque los diámetros de ese tórax están aumentados, vemos que las características del patrón respiratorio, pero ok, la radiografía, pidámosla entonces, para ver, vamos a ver cuando los diafragmas están aplanados, ok, con mi cango, pero no necesito los diafragmas aplanados, se puede darme cuenta con acropaquia. Entonces, pero bueno, pero no es para el diagnóstico, por favor, de asma. No me vayan a poner cuando les pregunten el examen la siguiente semana, las pruebas de laboratorio que se piden para el diagnóstico de asma, ni se les ocurra poner para el diagnóstico la radiografía, porque no es para el diagnóstico. Sí podemos pedir marcadores de inflamación. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, el esputo inducido, el óxido nítrico exhalado. Nos ayudan especialmente para investigación, para ver cómo están las respuestas, no tanto para el diagnóstico, ¿no? El esputo inducido es otra prueba que nos orienta, ya que podemos ver cómo está compuesta esa característica del contenido celular. Vamos a ver cómo está la cantidad de eosinófilos, ya que es una herramienta que nos permite determinar el grado de inflamación o cómo estamos controlando un tratamiento, siempre y cuando sea de este grupo que responde a estos mediadores. El óxido nítrico exhalado permite mirar ese estrés oxidativo, al igual que el condensado de aire exhalado. Entonces, una vez que tengo mi diagnóstico de asma, tengo que hilar más fina. ¿Qué tipo de asma tengo? Ahí tengo que definir en base a la clínica. Es un paciente que está con su asma en una crisis. Esta crisis clínicamente es leve, es moderado o es severo. ¿Se recuerda en la clase anterior cómo les decía de que cuál es el elemento que nos orienta para decir patología respiratoria si es leve, moderado o severo? Las características de manifestaciones de insuficiencia respiratoria. En otra palabra, la disnea, en otra palabra, la frecuencia respiratoria, la taquipnea que podemos encontrar y medir. Esos son los elementos que nos va a decir. Y no es tanto de si es persistente, porque persistente significa que el cuadro se sigue presentando todas las semanas, sea en las mañanas, sea en días, en la noche, en ambos, ¿no? Entonces, esa característica clínica es lo que me va a poder hacer decidir qué conducta terapéutica. ¿Voy a hacer un LAMA? ¿Voy a usar un SABA? ¿O voy a combinar un SABA con LAMA? ¿O voy a combinar un corticoide? ¿O voy a utilizar un anestésico? ¿O tengo que intubar al paciente? Entonces, no hay una regla específica 2+2, por favor. Algunos pacientes responden de una manera que otra. Lo que sí tenemos que tener claro es qué tan grave está ese paciente
desde el punto de vista clínico. ¿Qué tan comprometida está su función respiratoria? ¿Por qué se me está cambiando esto? Está el mouse en la... Entonces, el objetivo del tratamiento es, primero, que ese paciente haga su vida normal, ¿sí? Que pueda hacer sus actividades propias. El otro, hay que prevenir las crisis. Y el otro objetivo que tenemos que tener es evitar los efectos de la medicación, los efectos adversos. Porque recuerden que es un proceso crónico que muchas veces va a pasar el paciente varios días o semanas con el tratamiento, siempre y cuando no lo controlemos, ¿no? Entonces, primero hay que tratar de ver qué es lo que le provoca ese broncoespasmo. ¿Es el humo? ¿Es el perfume? ¿Es su gato? ¿Es su peluche? ¿Es la alfombra? ¿Es la primavera? ¿Es el invierno? Esa es la tarea más difícil, porque a veces el paciente no lo toma en cuenta. Entonces, después de varias consultas, y uno le va enseñando, por favor, a ver, dése cuenta qué estaba haciendo, qué fue lo que comió, dónde estaba, para tratar de evitar, porque si logramos determinar cuál es el alergeno que está provocando esa situación, ya hemos ganado casi el 90% del tratamiento, que ni baja ni tarda la medicación, porque lo único que tenés que hacer es evitar ponerse en contacto. Pero no siempre se puede. Vas a ver que lo mandamos al inmunólogo, al alergólogo, ya le hicieron las pruebas, inclusive con ácaros, con pruebas H. porque recuerden que en el colchón siempre hay parásitos microscópicos que pueden desencadenar esta respuesta. Entonces, colocamos de todo y no siempre se puede. Entonces, en ocasiones hay algún tipo de vacuna, los vemos en la publicidad, usa esta vacuna. Puede ser que en ocasiones se pueda. Entonces, en general, vamos a tratar de, además de eso, empezar a utilizar medicamentos. Por un lado, vamos a usar medicamentos que bloqueen la liberación de esos mediadores o medicamentos que provoquen la relajación de esos músculos que están contraídos o medicamentos que bloqueen la inflamación. Y en ocasiones vamos a utilizar combinados, ¿sí? Entonces, el tratamiento no siempre lo hacemos nosotros, a veces es multidisciplinario. Tenemos que trabajar en equipo con otros especialistas para tratar de que sea un tratamiento exitoso y ese paciente pueda llevar una vida normal. En resumen, nuestro esquema de tratamiento vamos a tener dos momentos. Un momento en las etapas de crisis y otro momento en las etapas de intercrisis. Los medicamentos que usamos en las etapas de crisis los vamos a llamar aliviadores, es decir, estoy hablando de los broncodilatadores. Y los medicamentos que vamos a llamar los controladores, básicamente vamos a hablar de los corticoides. Entonces, cuando estamos hablando, esto por suerte ya ustedes aprendieron en farmacología, cuáles son los broncodilatadores, y ahí tenemos 3-4 grupos de medicamentos, y cuáles son los antiinflamatorios, es decir, los que bloquean o revierten la inflamación. Cuando hablamos de broncodilatadores, vamos a ver que tenemos 3 grupos principales, ¿no? Los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos y las metilsantinas. La metilsantina, la famosa aminofilina o teofilina, eso lo vamos a dejar para el último escalón, cuando no podamos controlar por sus efectos adversos que provocan. Y vamos a ver que los que revierten la inflamación son los corticoides, pero también tenemos otro grupo de medicamentos que estamos en los escalones más modernos, aunque los costos son mayores, que son los inhibidores leucotrienos o antagonistas de receptores. Cuando hablamos de broncodilatadores y del grupo de los agonistas beta-adrenérgicos, aquí
apúntense, por favor, porque en el examen los molesto. SABA y LABA. Porque así vienen en los artículos en inglés. ¿Qué son SABA? No es más que el S.A.B.A, S de short, A action, beta agonista. Short, corta, acción corta, beta agonista. Y LABA, long action, acción prolongada de los beta agonistas, ¿sí? Entonces, aquí, en estos medicamentos, lo que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son los que tenés más en tu farmacia cercana. Ahí tienes que saber si tenés un salbutamol, si tenés un salbutamol, o tenés una terbutalina, o tenés una bilanterol, o indicaterol, porque de nada te sirve saber esta teoría, vos le das tu receta y el paciente no va a encontrar en la farmacia. Entonces, su mecanismo de acción van a disminuir esa estimulación de esos receptores que provocan, además, que haya una relajación del músculo liso, va a inhibir la liberación de estos mediadores que son los responsables de la broncoconstricción y va a favorecer el transporte mucociliar. Es importante que cuando estemos hablando de estos beta-2 adrenérgicos, sepamos la cantidad de microgramos que trae uno, porque no es lo mismo un salbutamol, que habitualmente te trae 100 microgramos por cada inhalación, versus un salmeterol que es de acción prolongada, que es de 25. Hay que tomar en cuenta los tiempos de acción. Por eso que decimos short action, sus tiempos son cortos. Long action, a veces tienes medicamentos que te puedes darlo una vez cada 24 horas porque todavía te está haciendo efecto, ¿no? Siempre, de preferencia, vamos a usar vía inhalatoria, ya sea por aerosol o ya sea por nebulización, ¿sí? La ventaja es que su efecto es rápido. Cuando lo usamos por vía inhalatoria, sus efectos adversos son menores. En ocasiones, para los mantenimientos, usamos por vía oral, para mantenimiento, no para la crisis, porque tarda más hasta que se absorbe en el tubo digestivo, se metaboliza, tarda más su efecto que cuando lo inhalamos. Y los parenterales, estos van a ser solo para momentos de casos severos, por favor. No voy a usar una adrenalina, no voy a usar una terbutalina en una crisis leve, en una crisis moderada. No, esto me voy a guardar para esos casos de estar una taquipnea y una cianosis importante con signos severos de obstrucción de vía aérea. Entonces ahí voy a tener pues mi epinefrina o mi noradrenalina o mi terbutalina, ¿sí? Recuerden que estos medicamentos tienen efectos adversos severos, especialmente de tipo cardíaco, por eso es que no los usamos de así nomás. ¿Sí? Entonces, ya aprendieron ustedes en farmacología cuáles son estos beta-adrenérgicos o estimulantes adrenérgicos. El más común, el salmeterol, el salbutamol, el fenoterol, terbutalina y clenbuterol. Algo que tienen que considerar, queridos amigos, es, por ejemplo, cuando van a hacer nebulizaciones, reconózcanlo, porque con un fenoterol solo vas a usar 3 gotitas. En cambio, si vas a usar un anticolinérgico, también un gotita, ese puedes usar 20 o 40 gotas. Entonces es importante estar seguro para no confundirte. Pues imagínate que en vez de 3 gotitas le des 20 o le des 40, la tremenda arritmia o vómito que vas a tener o hasta convulsiones con tu paciente. O sea, en vez de mejorar, lo puedes complicar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los SABA, Short Action, podemos tener, recuerden, fenoterol, levalbuterol y el salbutamol, que es el más común en nuestro medio. El tiempo de vida promedio es de 4 a 6 horas, a excepción del levalbuterol que te da hasta 8 horas, ¿sí? En cambio, los de acción prolongada, los LABA, vamos a tener que algunos te duran hasta 24 horas, es decir, que solo tenés que darle una dosis. Por ejemplo, el indacaterol o el oladaterol cada 24 horas.
En cambio, el formoterol, que es el más común, vamos a usarlo cada 12 horas, ¿sí? O el salmeterol, son los que tenemos más comunes en nuestro medio. Entonces, es importante, insisto, en que se fijen en el frasquito, si no te acordás, cuántos microgramos tiene por cada dosis. Y recordar los tiempos de acción, cuánto te dura. Un salbutamol me puede durar hasta 360 minutos, hasta 6 horas. 6 por 6, 36, 360, ¿no ves? Entonces, eso por suerte ya lo aprendieron en farmacología, solo estoy haciendo un recordatorio. Y también en casos de esas crisis donde el paciente no está mejorando, a veces nos vemos obligados a usar combinaciones de un SABA con un corticoide, o de un SABA con un LABA, o un LAMA. Entonces, hoy he visto un nuevo artículo ahora en esta revisión que estaba para preparar la clase, en que ya algunos artículos están recomendando usar de entrada en la crisis un LABA y no un SABA. Lo dejan los SABA más para las dosis de mantenimiento. Entonces, pero uno dice, no, pero ¿cómo un LABA? Siempre tiene que dar cada 12 horas. Vamos a ver, cuando estemos hablando de esquemas de tratamiento, cuando sea una crisis, que en ocasiones doy mi dosis, a los 5 minutos lo repito, a los 15 minutos repito, a los 30 minutos, estando atento a los efectos adversos, a ver si responden, ¿no? Entonces, recuerden, solito o combinado. Y puedo combinarlos tanto los beta como con anticolinérico y además con corticoide. 3. ¿Sí? El beta, anticolinérico y el corticoide. Ahora, ¿cuál escojo? ¿El de acción corta o la acción prolongada? Porque, recuerden, SABA, LABA. Pero también tenés los anticolinéricos, que ahí estamos, SAMA y LAMA. Ya no SABA. Parece trabalengua. No, no es trabalengua. Facilingüe, queridos amigos. SABA, LABA. Beta agonista. Corta y larga. Y los SAMA y LAMA, estamos hablando de los muscarínicos, de los anticolinéricos. Y algo que revolucionó y que da mucha comodidad es el tolbuterol. Este medicamento, betagonista, tiene la ventaja que viene en parche. El paciente se pone su parchecito, se va a jugar, está tranquilo, le puede durar hasta 24 horas. Hay en nuestro medio. Y cuando las crisis sean muy importantes, por favor, recuerden, adrenalina. Viene una ampollita de 1 ml, ¿cómo se la coloco? ¿Se la coloco pura o se la coloco diluida? ¿Se la coloco en vena o se la coloco subcutánea? Eso ya lo aprendimos. Vamos a hacer de preferencia subcutánea, porque hasta que le pilles la vena va a demorar más. Pero en caso severo, mejor ponerle una vía y le vamos poniendo dudito por tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes deciden qué usar, pero recuerden, por vía parenteral, solo para casos graves. De preferencia, vamos a usar la vía inhalatoria, sean aerosol, los PAF, o sea, en nebulización. La ventaja de la nebulización es para los casos moderados o severos, es que le combina nebulizadores con oxígeno, no estos nebulizadores de casa, ¿no? Que son simplemente hacen unas partículas bastante calientes para que puedan ser dispersables. Estoy hablando mejor en esos casos, bueno, en casa uno no tiene su oxígeno, pero en los hospitales usamos nebulizaciones combinadas con oxígeno. ¿Quién se acuerda del chiste de Dr. House sobre los inhaladores? ¿Alguien lo recuerda? Para amenizar la noche. Que le pregunta a una señora si sabía cómo utilizar su inhalador. A ver, cuéntenoslo. Viene la señora a quejarse o estar con su tratamiento tan mal. Creo que lo tengo en video, lo puedo pasar al grupo. Ah, bien, páselo al grupo de Telegram para que, o sea,
amenicemos un poquito el frío. Entonces, es importante, por favor, cuando estemos recomendando a nuestro paciente cómo utilizar, hay que recomendarle que mientras lo está batiendo el aerosol, tiene que vaciar todo el aire que pueda. Entonces comienza a batirlo, sopla, bota el aire y no tiene como en las películas meterlo a la boca y aspirarlo así. No. Vamos a hacer como una especie de aerocámara a nuestra boca. Entonces agarramos, botamos el aire, el momento que nos toca, simplemente con la boca abierta apuntamos el aerosol y cuando entre el chiguetazo cerramos la boca y metemos el aire por la nariz. Para no meter el bollo de sustancia, preferible meterlo dispersado por la nariz, el aire, ¿no? Entonces, cerramos la boca, entra el chiguetazo a la boca, el paf, cerramos la boca y metemos aire por la nariz. Es muy importante ese elemento para que tengamos un efecto mejor, un efecto. Y la otra recomendación es importante, que cuando estén utilizando los aerosoles con corticoides, sean combinados o puros, a los 5 minutos, ¡llegaron! Ahora termino. A los 5 minutos tienen que enjuagarse la boca para evitar la colonización de la mucosa oral, ¿sí? Entonces, eso es interesante de tomar en cuenta para que tengamos mejores beneficios con el tratamiento. Le decía los LAMA y los SAMA, que son los anticolinérgicos, garínicos. Este grupo de medicamentos hay que considerarlo el bromuro de patropio o el tirotropio. En el grupo de la adenosina, de la metilsantina, la teofilina o la minofilina, que vienen comprimidos, no vienen para nebulizaciones, por si acaso, aunque a veces la ampolla para usar endovenosa la podemos usar, pero no se recomienda. Vamos a usar el bromuro de patropio, que es de acción corta, es un SAMA, y el tirotropium, que es de acción prolongada. La característica de la metilsantina es solo para los pacientes que no podemos controlar con los medicamentos. Entonces nos arriesgamos, riesgo-beneficio, vamos a dar. Habitualmente son pacientes que lo usamos en la emergencia, como ya vienen usando sus medicamentos, son pacientes crónicos y de pronto está en crisis, ok, probemos, agarramos una ampolla de teofilina o minofilina de 200 miligramos, o 2, dependiendo del peso. Normalmente calculamos la dosis de 6 miligramos por kilo para la dosis de ataque y luego la dosis de mantenimiento la vamos a hacer de 0,6. Pero en ocasiones, para que el paciente no esté viniendo de emergencia, a veces le damos por vía oral minofilina 100 miligramos cada 8 horas, o la retardada, la teofilina P, que vienen comprimidas de 300, lo hacemos que la parta en 3 partes y cada partecita la vamos a tomar cada 8 horas, ¿sí? Entonces, debemos tener precaución. Y recuerden que la metilsantina la vamos a dejar para casos críticos, casos que no responden, por el riesgo de los efectos adversos. Podemos tener pacientes que haya cuadros de alucinaciones, convulsiones, inclusive pueden estar en el coma. Y lo que menos querés es una complicación de un paciente que ya de por sí está mal con cianosis, que te esté desarrollando arritmias, ¿no? Entonces, mejor tomamos la alternativa de los anticolinérgicos. Estos que son competitivos de la acetilcolina, de preferencia lo vamos a usar por vía inhalatoria. Sus respuestas máximas van a estar entre los 30 a los 60 minutos. Y el caso de la tropina,
lo vamos a dejar para casos severos en que no está respondiendo. Recuerden que la atropina la usamos más para los casos de bradiarritmia, de bloqueo, o para los casos de intoxicaciones por órgano fosforado, ¿no? Pero en estos casos, cuando uno está respondiendo a los estándares, los ABA, LABA, SAMA o LAMA, ok, puede utilizar atropina. O puede utilizar glicopirrolato, 2 miligramos para nebulizaciones cada 3 veces, cada 15 minutos para ver si hay respuesta. Pero de preferencia me voy a quedar mejor con el SAMA. ¿Cuál es el SAMA? El bromuro de hipatropio. Este no viene en aerosol y viene también en un líquido frasquito para hacer nebulizaciones en solución. Entonces, ahí lo tiene el grafiquito SAMA, LAMA, que tiene de los de acción corta, hay 2 ejemplos. Su tiempo de acción de 7 a 9 horas o de 6 a 8 horas. El oxytropium, que no es tan fácil de conseguirlo, más fácil es el hipatropium. Y de acción prolongada tenemos 4 alternativas: el imidinium, el tiotropium, el glopirotrium y el aclidinium bromuro. Cualquiera de esos podemos combinarlo, como vimos hace un momento, con los beta o con los LAMA, y además combinarlos con corticoides. Entonces, sus efectos adversos, taquicardia, hay que tener cuidado con los pacientes con glaucoma, hay que tener cuidado con los pacientes con hiperplasia prostática, porque te pueden hacer globo vesical o te pueden dar constipación, como todos los anticolinérgicos, ¿no? Y de los antiinflamatorios, los que evitan o revierten la inflamación, vamos a quedar terminando acá. De preferencia, con los corticoides vamos a usar por vía inhalatoria, porque sus efectos adversos, como ser la osteopenia, la hiperglicemia, porque recuerda que vamos a usar prolongado, no vamos a usar por 3-4 días, ¿no? Generalmente cuando estás usando corticoides porque no lo estás pudiendo controlar el cuadro con los antimuscarínicos o los beta-adrenérgicos, ¿no? Entonces, los corticoides hay que tomar en cuenta lo que aprendimos en farmacología, que sus efectos adversos pueden ser tan complicados como, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Son inmunodeprimidos, tener riesgo de infecciones, tener riesgo de diabetes, tener riesgo de úlceras, pueden alterarte el estado mental. Entonces, pero la ventaja es que cuando lo usas por vía inhalatoria, estos efectos adversos son menores. Ya aprendimos en farmacología sus mecanismos de acción y cómo responde, justamente disminuyendo esa respuesta para que no tengas broncoconstricción, para que no haya esa reacción inflamatoria, y además que favorece estabilizando las membranas celulares para evitar ese proceso alérgico, con lo cual va a disminuir esa reactividad, aumentas el calibre para que el paciente pueda tener mejores volúmenes de aire, y además bloquean la frecuencia de las crisis asmáticas, ¿no? Entonces, de preferencia, recuerden, inhalatoria. Ok, que no me responde bien el inhalatorio, prefiero combinar por yoga, ok, vamos, prednisona, podemos dar 20, 40, 60 miligramos en la etapa de las crisis para ir bajando y quedarnos con 5. Fácil de una, ¿no? Pero se puede usar también, a veces no tienes ni prednisona, no tienes prednisona, y solo te queda dexametasona, dependiendo de cómo te responda, ¿sí? Entonces, pero recuerden, todo paciente que ya viene usando corticoides, te viene una crisis, por favor, si vas a usar corticoides por vía parenteral, que sea a mitad de dosis. Por ejemplo, a veces he visto médicos que no están al tanto y agarran hidrocortisona, pónganle 500. Por favor, el corticoide no tiene una acción inmediata. Hasta que te haga efecto recién va a ser a los 30 minutos. Y tu respuesta no va a ser si le das más o le das menos. Entonces siempre pregunte, ¿vienen usando corticoides, o sea inhalatorio, o sea bien?
ejemplo, mi padre. Entonces voy a comenzar. Si voy a usar una cortisona, no se pongo 100 miligramos. Si voy a usar pentilprednisolona, en vez de darle 1 a 2 miligramos por kilo, le daré 0,5. Es la respuesta. Insisto, por favor, el corticoide no es de acción inmediata, no es como usar un beta-agonista o un muscarínico, eso se actúa rápido. Si necesito un medicamento que me actúe rápido porque el paciente se está asfixiando, porque está con un broncoespasmo, ok, me voy pues a lo de acción parenteral, ¿no? Agarraré una epinefrina, una noradrenalina, si no me responde con eso, pues llamaré al anestesiólogo y utilizaré un relajante muscular, un anestésico para tratar de ver, controlar al paciente, pero no es cuestión de darle mayor cantidad. Y la otra consideración, querido amigo, es que los pacientes que usan corticoides por tiempo prolongado no se lo podemos suspender bruscamente. Si te viene un paciente con choque, que le larga cantidad de líquido y no sube la presión, le utiliza medicamentos, aminas, vasoactivos como la noradrenalina o la dopamina o la butamina, y no te responde, no te olvides que venía usando corticoides y estás bloqueando el eje hipotálamo. Entonces ahí tenés que usar una CTH o corticoides para tratar de quitar, si no, no te va a responder. Esos criterios siempre tenemos que tomar en cuenta. La vía inhalatoria de preferencia en nuestro medio, el más común que tenemos es la beclometasona. Ahí tenemos dosis que podemos usar de 200 a 500 o dosis tope de 100 irnos a 1000 microgramos. ¿Sí? Tenemos el budesonide, tenemos ciclesonide, tenemos fluticasona, tenemos mometasona, tenemos triacetilolona. Todos estos corticoides los tenemos en nuestro medio, ¿sí? Y generalmente lo podemos usar combinado. Solo la metilprednisolona parenteral para esos casos en que ya viene recibiendo el paciente, estoy pudiendo solucionar, ¿sí? Pero recuerden, no hay que esperar que las dosis sean inmediatas. Pues vamos a quedar aquí, son las 9:10 en los inhibidores de granulación de la célula cerrada para poder hablar lo que son los democromil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, para los que llegaron recién, por favor registrarse en el chat, escriban su nombre y recordarles que tenemos programado nuestro primer examen teórico el próximo jueves, donde vamos a dar preguntas de repaso que hicimos de fisiología y semiología. Luego vamos a hablar lo que es la bronquitis aguda, lo que son métodos complementarios, lo que es la tuberculosis, lo que son las neumonías típicas, atípicas y las complicaciones que hay. Y este último tema que son el asma, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, por favor, a los compañeros que no han venido, pásenle la voz, por favor, para que no se sorprendan con el examen. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y lo escucho. Ok, no hay preguntas. Ah, sí, Cecia, levanto la mano. Me escucho, señorita. Doctor, disculpe, ¿no habría manera de que el parcial lo demos el 23? No, porque ya hay vacaciones. Ese sería el día martes. Es que hay vacaciones. Pero las vacaciones... Las vacaciones comienzan, me parece que el 22, pero no voy a mirar. Ahora nos mandaron un aviso. Primero, en principio no. ¿Sabe por qué? Porque hicimos un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? A las 6 semanas vamos a dar nuestro primer examen. Y las 6 semanas es ahora. Solo que no les he dicho por el tema del frío. Entonces ya de por sí estoy dándoles una semana más. Entonces no hay, si usted me pide eso es porque no me tomó en serio cuando
el primer día de clase hicimos nuestro cronograma. No, doctor, no es eso, solo era una consulta. Disculpe. No, entonces, por favor, tomemos en serio, porque este trato de fecha de exámenes lo dijimos el primer día de clase, a las 6 semanas, y luego el cambio de rotación a las 11 semanas, ¿no? ¿Dónde está? Pues, 12. Doctor, muchas gracias. Cállate, levantó la mano, dígame, señorita. Buenas noches, doctor. Disculpe una pregunta. ¿Esta clase la va a subir a Classroom? ¿La de hoy? ¿No? Sí. No la grabé. Ya, perfecto. Disculpa. Gracias. Mil disculpas, no la grabé. Me olvidé. Nicole, le escucho, señorita. Buenas noches, doctor. Quería preguntarle las prácticas de mañana van a ser presencial o virtual. No le escucho, señorita, se oye cortado. ¿Me escucha? Ahora sí, repítame, por favor. Quería preguntarle si las prácticas de mañana van a ser presencial o virtual. Depende del clima, ¿no? Si está tan frío, para el paciente es incómodo examinarlo. Por eso que lo hacemos, no tanto por nosotros, aunque por nosotros sí, por cuidarlos también, ¿no? Pero cómo va a estar el clima, depende, hasta el mediodía les aviso cómo está el clima. Si estamos por encima de 12 grados, nos vamos. Ya, gracias, doctor. De nada. ¿Dónde está el aviso? Docentes, asociación docentes, calendario, aquí está el calendario.